En la historia de los encuentros con objetos voladores no identificados, existen miles de testimonios, pero en muy pocos casos ha logrado algo que la mayoría no consigue: fotografiar el fenómeno de forma clara. Durante décadas, muchas personas han afirmado ver luces extrañas en el cielo, objetos que se mueven de manera imposible, o incluso encuentros cercanos con seres de otros mundos. Sin embargo, casi siempre ocurre lo mismo: no hay pruebas, no hay imágenes y el caso termina olvidado. Pero en 1981, en México, ocurrió algo diferente. Un fotógrafo llamado Carlos Díaz afirmó haber tenido los encuentros más impactantes con objetos voladores no identificados. No solo dijo haber visto la nave, también logró fotografiarla. Las imágenes mostraban algo realmente extraño: un objeto luminoso de color naranja intenso, con una apariencia que parecía metal fundido o energía líquida. Las fotografías rápidamente llamaron la atención de investigadores, ufólogos y documentales de todo el mundo. Pero lo que vendría después sería aún más inquietante. Carlos Díaz afirmó que aquel objeto no era solo una nave, era parte de algo mucho más grande. Según su historia, este encuentro fue solo el inicio de una serie de contactos con seres extraterrestres, una historia que hasta el día de hoy sigue siendo debatida entre quienes creen que es una de las evidencias más importantes del fenómeno ovni y quienes aseguran que todo podría tratarse de un elaborado engaño. Esta es la historia completa de Carlos Díaz, el fotógrafo mexicano que aseguró haber tenido contacto con visitantes de otro mundo. Todo comenzó en 1981 en una zona montañosa del centro de México, cerca de Tepoztlán, en el estado de Morelos. En aquel momento, Carlos trabajaba como fotógrafo profesional. Su trabajo consistía en capturar imágenes para reportajes y noticias. Una noche, mientras esperaba a un periodista con el que tenía una cita de trabajo, se encontraba estacionado en un camino solitario, cerca de las montañas. El lugar estaba prácticamente desierto. No había casas cercanas, no había tráfico, solo el silencio de la madrugada. De repente, algo extraño llamó su atención. En medio del valle apareció una luz extremadamente brillante. Al principio pensó que podría tratarse de un incendio forestal, pero conforme avanzaba se dio cuenta de algo inquietante. La luz no estaba en el suelo, estaba flotando. Carlos tomó su cámara para intentar fotografiar lo que estaba viendo. Cuando logró enfocar correctamente, quedó completamente sorprendido. Frente a él se encontraba un objeto que nunca había visto antes. Según su descripción, la nave tenía una forma ovalada o de domo, y su superficie parecía moverse como si estuviera hecha de energía líquida o metal fundido. El objeto emitía un resplandor naranja muy intenso que iluminaba todo el paisaje, pero lo más extraño era su comportamiento. La nave no hacía ruido, simplemente flotaba en el aire. Durante varios segundos, Díaz logró tomar varias fotografías del objeto. Las imágenes mostraban claramente aquella extraña estructura brillante suspendida en el cielo. Pero entonces ocurrió algo aún más inquietante. Según el testimonio de Carlos Díaz, el objeto comenzó a moverse. Lentamente se acercó hacia él. La nave descendió a pocos metros de su automóvil. En ese momento comenzó a sentir algo extraño. El aire parecía vibrar. Su coche también comenzó a temblar ligeramente. La luz que salía de la nave era tan intensa que iluminaba completamente el interior del vehículo. Díaz intentó seguir tomando fotografías, pero el miedo comenzó a apoderarse de él, y entonces ocurrió algo inesperado. En cuestión de segundos, el objeto salió disparado hacia el cielo a una velocidad impresionante y desapareció completamente. Y el silencio volvió. Cuando Carlos Díaz reveló las fotografías, descubrió que efectivamente había capturado algo muy extraño. Las imágenes mostraban claramente un objeto luminoso flotando en el cielo. Las fotografías comenzaron a circular entre investigadores del fenómeno ovni. Algunos expertos afirmaron que las imágenes eran difíciles de explicar mediante efectos fotográficos normales. Esto provocó que el caso se volviera famoso dentro de la comunidad ufológica. Pero lo que nadie imaginaba era que la historia no había terminado ahí. Meses después del primer incidente, Carlos decidió volver al mismo lugar. Según él, sentía algo que lo atraía a ese sitio. Aquella noche, volvió a ver la misma luz en el cielo, pero esta vez, el encuentro fue aún más extraño. El objeto descendió nuevamente, pero esta vez aterrizó cerca de él. La nave
era mucho más grande de lo que él imaginaba. Su superficie parecía moverse como si estuviera viva. Entonces, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Según su relato, sintió una presencia detrás de él y cuando intentó voltear, él perdió el conocimiento. Cuando despertó, la nave ya no estaba, pero Carlos Díaz afirmó que durante ese momento de inconsciencia había tenido contacto con seres extraterrestres. Según sus declaraciones, estos seres eran muy distintos a las imágenes populares de ellos. No tenían ojos negros enormes ni cabezas grandes. En cambio, los describió a los seres como humanoides altos, con apariencia similar a la humana. De acuerdo con su testimonio, medían más de 2 metros, tenían cabello claro, sus ojos eran azules y su piel era muy blanca. Dentro de la ufología, este tipo de seres suele describirse como extraterrestres nórdicos. Díaz afirmó que estos seres se comunicaron con él de forma telepática. Según Carlos Díaz, los seres le explicaron que ellos no eran invasores. Dijeron que pertenecían a una civilización muy avanzada que visitaba la Tierra desde hace miles de años. También aseguraron que la humanidad estaba entrando en una etapa peligrosa de su desarrollo. El mensaje que recibió fue claro: si los humanos no aprenden a vivir en armonía con el planeta, podían destruir su propia civilización. Con el tiempo, la historia de Carlos Díaz comenzó a difundirse por todo el mundo. Investigadores del fenómeno ovni comenzaron a estudiar su caso. Las fotografías fueron analizadas varias veces. Incluso se realizó un documental titulado Ships of Light: The Carlos Díaz Experience. Este documental exploró tanto las imágenes como el relato del supuesto contacto extraterrestre. A pesar de la fama del caso, no todos creen en la historia. Muchos escépticos afirman que las fotografías podrían haber sido manipuladas o creadas mediante efectos simples. Otros creen que Carlos Díaz pudo haber confundido algún fenómeno natural con un objeto extraño. Hasta el día de hoy, el caso sigue siendo un misterio. Más de 40 años después, el caso de Carlos Díaz sigue generando debate. Algunos creen que sus fotografías podrían ser una de las evidencias más interesantes del fenómeno ovni en México. Otros aseguran que la historia tiene demasiadas inconsistencias, pero hay algo seguro. Aquella noche de 1981, en las montañas de Morelos, un fotógrafo mexicano aseguró haber visto algo que cambió su vida para siempre. La pregunta sigue abierta: ¿realmente fotografió una nave extraterrestre? ¿O todo fue una ilusión o un engaño bien elaborado? El misterio continúa. En lo personal, yo quiero creer que es real, pero quiero saber tú qué opinas aquí en los comentarios. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like y comparte. Y no te olvides suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima.